Buenas tardes a todos los que estáis presencialmente, os lo agradezco, y también os lo agradezco a todos los que estáis por Zoom. Es también de justicia agradecer a la rama Arjuna y a su presidenta, que además es la autora de los carteles de la conferencia, el que haya la oportunidad de este tipo de charlas. Y me parece también muy razonable decir que el que haya un lugar de libre pensamiento en donde se pueden expresar las ideas, las emociones, los sentimientos y las convicciones con plena libertad, pues hoy en día también es digno de agradecer, y así lo hago. Como sabéis, el tema de hoy es un tema sobradamente conocido, pero a pesar de ello, preparando la charla, yo mismo me he llevado pequeñas sorpresas que a lo largo de la charla os iré exponiendo. El tema, como digo, es el mensaje de Jesús. Sería pretencioso exponer en una breve charla cuál fue el mensaje de Jesús de Nazaret, pero puede ser interesante tratar algunas puntuales cuestiones que no han sido normalmente muy transmitidas o lo han sido con voluntad subjetiva preconcebida. Me ceñiré a temas concretos sin valorarlos, para que cada cual pueda considerarlos y alcanzar quizás sus propias opiniones, sabiendo que siempre serán criterios particulares que no tendrán más alcance que para la evolución individual de quien tenga interés en su reflexión. Debo también señalar que me centro en la persona humana de Jesús, que fue sin duda un ser muy evolucionado y que puede, y creo que debe, ser ejemplo o referente de muchos hombres y mujeres, pero no abordaré su naturaleza crística. Sobre Jesús, la propia Blavatsky dijo, lo dice en la página 194 del tercer tomo de su libro Isis sin velo. Dijo, como uno de los más grandes reformadores, enemigo empedernido de todo dogmatismo teológico, perseguidor de la intolerancia, maestro de uno de los códigos éticos más sublimes, Jesús es una de las figuras más grandiosas y mejor definidas en el panorama de la historia humana. Reinará supremo y universal solo el día en que toda la humanidad reconozca un solo Padre, el desconocido, arriba, y un hermano de toda la humanidad abajo. Lamentablemente, a pesar de esta clara exposición que Blavatsky transmitió sobre Jesús, más o menos conocemos las críticas que Blavatsky injustamente a lo largo de su vida recibió. Soy consciente, no obstante, de que hablar de Jesús es siempre arriesgado, pero también atractivo. Y ese es el motivo por el que he decidido dar esta charla. Empezaré primero hablando brevemente del contexto histórico y social en el que vivió y se desenvolvió terrenalmente Jesús. Para ello, unos apuntes históricos muy someros. Se encontrará muy poco respecto de la personalidad de Jesús. Esto indica que se sabía muy poco acerca de él. Su prestigio fue local y limitado a una pequeña esfera, me refiero durante su existencia terrenal.
y se difundió solamente después de su muerte. No existen escritos históricos contemporáneos registrados durante el tiempo en que tales hechos ocurrieron. El propio Gottfried de Purucker escribió: Jesús vivió. Cualquiera que sea el nombre que haya tenido, el individuo conocido como Jesús, el nombre hebreo es Yeshua o Josué, era un hombre real, un gran sabio. Fue además un iniciado en la doctrina secreta de su época, y a su alrededor, después de su muerte, crecieron leyendas y cuentos que fueron entretejidos en días posteriores, digamos un siglo después de su muerte, en los llamados evangelios. Continúo por mi parte. Es conocido que Jesús de Nazaret, antes de empezar su trayectoria pública, pasó unos años con los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Pues era un grupo que al parecer se constituyó a partir de la llamada revuelta macabea, del 166 a.C. al 159 a.C., con antecedentes en el movimiento hasideo, según el libro de los Macabeos, conocido tras el edicto de apostasía de Antíoco IV Epífanes, rey de Siria, y que tenían un código de disciplina, de austeridad, tanto en lo personal como en lo moral, y que sostenían y practicaban firmemente su concepción pacifista y la mutua fraternidad. Los hasideos, del hebreo hasidim y del griego hasidaioi, santos o piadosos, es la traducción de estos términos. Fueron, como digo, un grupo religioso judío quienes decían de sí mismos ser los mantenedores de la legislación de Moisés contra la invasión de las costumbres griegas. Hacia el año 150 a.C., según Flavio Josefo, los hasideos se dividirán en dos grupos bien diferenciados entre sí, los fariseos y los esenios. Se abstenían los esenios de hacer sacrificios sangrientos, de comer carne, de beber alcohol, y los miembros elevados de la orden mantenían castidad. No eran un partido político judío propiamente dicho, sino más bien un movimiento piadoso con pretensiones de renovación. Su doctrina hacía un marcado énfasis en la esperanza de la proximidad del reino de Dios y en la resurrección de los justos. El término esenio viene del hebreo asa, que significa sanador, y es conocido su rol como terapeutas. Efectivamente, los terapeutas formaban una escuela de esoterismo dentro del judaísmo alejandrino. Eran, según el glosario teosófico, judíos contemplativos. Me parece interesante resaltar que los macabeos se rebelaron contra el imperio seleucida, de carácter helenístico, y que se considera el estado sucesor del imperio de Alejandro Magno. Fue una rebelión contra el imperio dominante, como defensa de la cultura propia de Judea. Jesús, por tanto, vivió en este ambiente con independencia de su misión en aras a una humanidad fraterna. Encontramos entre los esenios numerosos aspectos heredados del budismo e incluso del hinduismo, como por ejemplo el saludo al sol naciente, el voto de pobreza, la no violencia, el vegetarianismo, la concepción de un mundo ilusorio, la utilización de la mano derecha, la práctica de ir descalzos, de salmodiar oraciones, de hacer abluciones diarias, de meditar en la soledad, de reunirse en torno a un instructor para estudiar, así como su creencia en la reencarnación. Son interesantes, y con ello voy terminando este aspecto,
Los denominados manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumrán, escritos la mayoría en hebreo y arameo y unos pocos en griego, que fueron descubiertos en 1947, que datan de los años 250 a.C. al año 66 después de Cristo y constan de 972 manuscritos. El estudio del contenido y significado de los manuscritos del Mar Muerto muestra un judaísmo diferente al judaísmo rabínico posterior, pero que al mismo tiempo tiene varias coincidencias con el cristianismo. Puesto que los manuscritos son contemporáneos a Jesús de Nazaret y a sus primeros discípulos, el estudio de estos es de gran utilidad para entender el nacimiento del cristianismo desde el interior del judaísmo. Según el glosario teosófico, debe efectuarse una distinción entre el Jesús histórico y el Jesús mítico. El primero, como he dicho, era esenio y nazareno y fue mensajero de la gran fraternidad, insisto, según el glosario teosófico, para predicar las antiguas enseñanzas divinas que debían ser la base de una nueva civilización. El epíteto griego Nazoraios se aplica a Jesús 14 veces en el Nuevo Testamento y se utiliza una vez en los Hechos de los Apóstoles para referirse a la secta de cristianos de la que Pablo de Tarso era líder. Jesús puede ser, por tanto, considerado como un líder natural de ámbito local durante su existencia terrena, como he dicho antes. Y a partir de este pequeño esquema histórico-social, entraré a cómo transmitió fundamentalmente Jesús su mensaje. Fue básicamente a través de parábolas. Con su personal, también lo hizo con su personal ejemplo y con sus actos y palabras concretas, pero utilizó muy especialmente las parábolas. Jesús, durante sus años públicos, utilizó un instrumento metafórico para la transmisión de su mensaje, que, como he dicho, son las parábolas. ¿Qué es una parábola? Es análoga a una alegoría, con las diferencias de que aquella tiene un punto central, enseña una verdad y cada detalle reafirma el tema central. Y esta, la alegoría, enseña varias verdades, tiene más de un punto central y sus detalles son más variados. Al abordar más de un tema, Jesús utilizó con frecuencia parábolas para transmitir, como he dicho, sus mensajes. Las parábolas, no obstante, al igual que las alegorías, propician el cultivo de la mente abstracta. Es una manera de exponer, y ahora diré lo que el propio Jesús, según los evangelios, dijo cuando se le preguntó al respecto, una enseñanza a personas no demasiado evolucionadas espiritualmente hablando. Como es sabido, favorecer la apertura de la intuición, o al menos entreabrir las posibilidades intuitivas, nos encamina a comprender o percibir mejor cuestiones metafísicas, lo que es el modo más adecuado de educar al cerebro y a la mente en la búsqueda de verdades superiores o de carácter espiritual. En el Evangelio de Mateo 13:3 se dice: y les habló de muchas cosas por medio de parábolas. Y sus discípulos le preguntaban: ¿por qué causa les hablas por parábolas? El cual les respondió: porque a vosotros, a los discípulos, se os ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se les ha dado. Pues bien, por su importancia en la forma de transmitir el mensaje de Jesús, que abordaré un poco más adelante, expondré algunas de las múltiples parábolas que en los evangelios canónicos se recogen. Una de ellas, la del tesoro escondido.
Se dice literalmente: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que si lo halla un hombre, lo encubre y gozoso del hallazgo va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. Viene en el Evangelio de Mateo 13:44. Como podéis comprobar, subyace en este mensaje la chispa divina que cada uno de nosotros tiene en su interior y subraya tanto la conveniencia de tomar conciencia de su existencia, el despertar, como la plena dedicación a la vida interior en contraposición a la vida externa. Que en cuanto somos conscientes de que en nuestro interior, hablemos por lo tanto del corazón espiritual, tenemos un reflejo divino, damos de lado lo material para cultivar esa semilla interior. Y lo interlazo, lo que acabo de decir, con la parábola de la semilla que crece. En el Evangelio de Marcos 4, 26 a 29 se dice: el reino de Dios viene a ser a manera de un hombre que siembra su heredad, y ya duerme o vele noche y día, el grano va brotando y creciendo sin que él lo advierta, porque la tierra de suyo produce primero hierba, después la espiga y por último el grano lleno en la espiga. Y la parábola del grano de mostaza, también en el Evangelio de Mateo 13, 31, 32, dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Este grano es merecidísimo, mas en creciendo viene a ser el mayor que todas las legumbres y se hace árbol. Como veis, en estas dos parábolas que he mencionado, la de la semilla y la del grano de mostaza, se transmite claramente que la evolución es progresiva, que sin duda dará sus frutos, pero que en función de nuestro trabajo y esfuerzo llegarán estos, los frutos, antes o más tarde. En estas parábolas se explica, por lo tanto, que la evolución natural es consustancial a la vida. Por lo tanto, evolución la va a haber sí o sí. Evolución de la vida interior. Y además, al ser de carácter progresivo, no depende exclusivamente de nuestra voluntad humana, pues es una de las leyes naturales. Nuestra dedicación consciente a nuestro yo superior reducirá nuestros ciclos de vida y muerte, o lo que en Oriente se menciona como el samsara. Otra parábola, la de la luz del mundo. Se dice en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, quien me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En mi opinión es interesante significar que Jesús es el guía para tener la luz de la vida. No transmite la posibilidad de adquirir conocimiento, sino de alcanzar la verdadera razón por la que estamos en este mundo, al podernos desvelar la razón de la vida o incluso lo que ella es. Y como última parábola que he elegido, la oveja perdida. Se dice en Mateo 18, 12, 13: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se hubiere descarriado, ¿no dejará a las 99 en los montes y se irá en busca de la que se ha descarriado? Y si por dicha la encuentra, en verdad os digo que ella sola le causa mayor complacencia que las 99 que no se le han perdido. En mi opinión, esta parábola nos aporta la importancia del servicio desinteresado en favor de quien más lo necesita, así como la gratificación que se obtiene con esta tarea. Utiliza el término complacencia, que tiene una connotación emocional o psicológica y no de compensación material.
muestra la prioridad del servicio en favor del que más lo necesita. Voy a entrar ahora en lo que yo creo que es el mensaje moral básico de Jesús. Y pienso que fundamentalmente lo expuso en el llamado el Sermón de la Montaña. Como digo, puede considerarse como el núcleo fundamental de la doctrina de Jesús. Está descrito en el Evangelio de San Mateo, en los capítulos 5, 6 y 7, y contiene, en mi opinión, la doctrina básica de la moral por él propugnada. Está compuesto de 3 partes: las bienaventuranzas, el Padre Nuestro y el precepto de oro. De los 3 voy a exponer literalmente solo las bienaventuranzas, porque a pesar de que son presuntamente conocidas, en mi opinión no está de más recordarlas, porque nos permite una cierta reflexión sobre lo que se dice en ellas. ¿Qué dijo Jesús? Dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Comentario por mi parte. Conviene reflexionar la posible razón por la que se utiliza el presente del verbo ser, es, en lugar del futuro será. No es, por tanto, una promesa del futuro para los pobres de espíritu, sino una realidad de presente. Sigo con las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Ya termino. Las bienaventuranzas son cualidades que deben adornar a los ciudadanos de este mundo, en mi opinión. Lo raro y asombroso es que estas cualidades son diametralmente opuestas a aquellas que el mundo aprecia. El mundo ama el poder, la riqueza, los honores, la sensualidad. Y Jesús habla de humildad, de pobreza, de mansedumbre, de hambre y de sed. Las bienaventuranzas son como la vuelta al revés de todos los criterios humanos acerca de los valores del mundo. Los valores que predica son los que él, Jesús, encarnó antes que nadie en su propia vida. Es un mensaje diáfano en el que se ensalza a las personas humanas socialmente proscritas, marginadas o consideradas débiles, con el propósito, en mi opinión, de generar una nueva cultura humanística, una nueva moral, semilla de la igualdad metafísica de todos y base de la fraternidad universal. Desde la perspectiva actual puede decirse que Jesús fue un claro precursor de lo que hoy en día llamamos derechos humanos. Su concepción de dignidad e igualdad de todos la realiza desde una visión igualitaria y una perspectiva de arriba, es decir, de los cielos. He dicho antes que en este Sermón de la Montaña, además de las bienaventuranzas, estaba el Padre Nuestro y el precepto de oro. Bueno, del Padre Nuestro, por todos conocido, simplemente indicar que queda dividido con una invocación al Padre Nuestro que estás en el cielo, y 7 peticiones, 3 para que se establezca lo más pronto posible el reino de Dios, y 4 para que seamos preservados del mal físico y del mal moral. Y el precepto de oro, que después diré algo más
porque creo que es un punto esencial del mensaje de Jesús. Es aquel que propugna el amor al prójimo como a ti mismo. Posteriormente, como he dicho, diré algo más. Y ahora algunas cuestiones significativas del mensaje de Jesús, algunas de ellas creo que poco conocidas. Sobre la reencarnación, por ejemplo. Jesús no abordó directamente el tema de la reencarnación, pero indirectamente su creencia en la misma se deduce en alguna de sus afirmaciones. Y mencionaré dos ejemplos que resalta Annie Besant en la página 38 de su libro La sabiduría antigua. Por una parte, dijo hablando de Juan el Bautista, que era Elías, que es Elías, el que tenía que venir. Se dice en Mateo 11:14. Indirectamente, pues, evoca que Juan Bautista había sido anteriormente Elías. Otro ejemplo. Deviene cuando sus discípulos le preguntan si la ceguera de nacimiento era un castigo por el pecado de un hombre. Y Jesús contesta sin rechazar la posibilidad de que sea la consecuencia o efecto de un pecado prenatal, que es análogo a lo que hoy diríamos que puede ser por razón de su karma en vidas anteriores. Esto viene recogido en Juan 9:1-13. Sobre lo material, me centro también en Mateo 6:19-24. Jesús recomienda el desprendimiento de todo lo material, no porque lo material sea malo, pero sí efímero. El corazón del hombre, hecho para lo infinito, no debe descansar en tesoros terrenales, pues le traerían angustias y vacío. Si el hombre quiere encontrar la felicidad, tiene que orientar sus anhelos a la conquista de otros tesoros que son eternos. Ya hemos comentado antes la parábola del tesoro escondido. Pero también afirmó, y esto viene recogido en Juan 6:63, el espíritu es quien da la vida, la carne de nada sirve. Las palabras que yo os he dicho, espíritu y vida son. Otro aspecto, sobre la trascendencia y la inmanencia. Dos conceptos no siempre bien entendidos o explicados. Como sabéis, el término trascendencia indica la idea de sobrepasar o superar. Es el carácter de lo trascendente, es decir, lo que está más allá de lo perceptible y de las posibilidades de lo inteligible, de la comprensión. La inmanencia es el ente intrínseco de un cuerpo. En filosofía se califica a toda aquella actividad que pertenece a un ser, cuando la acción perdura en su interior, cuando tiene su fin dentro del mismo ser. Lo trascendente es aquello que se encuentra por encima de lo puramente inmanente, y la inmanencia es precisamente la propiedad por la que una determinada realidad permanece como cerrada en sí misma, agotando en ella todo su ser y su actuar. El hombre, en todo lo que es la problemática de su existencia de un modo inevitable, siempre está abierto a esa dimensión misteriosa de lo trascendente. Pues bien, ¿qué dijo Jesús al respecto? Se le preguntó, viene en Lucas 12:20, literalmente, pero le dijo Dios, insensato, esta misma noche te exigirán tu alma. ¿De quién será cuanto has almacenado? Quien ama su vida, sigue diciendo el Evangelio de Juan, la perderá, pues el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. En mi opinión, con estas frases
no solo se prioriza el espíritu sobre lo material, sino que transmite que el alma, lo inmanente, es lo que trasciende a la vida eterna. Y si el alma es eterna, necesariamente es divina, porque solo lo divino es eterno y no efímero o temporal. Voy a abordar ahora también brevemente, porque el tema da mucho de sí, sobre los sacramentos, y me voy a centrar solo en dos de los sacramentos. Como sabemos, son 7, pero me limitaré a un breve comentario sobre 2. Sobre el bautismo. Puede hablarse de 2 tipos de bautismo, el del agua y el del fuego. El de la purificación para dominar los deseos y las emociones, y el del espíritu, aquella purificación es previa a la posible transfiguración, tal como le aconteció al apóstol Pablo en su conocida caída del caballo. Recordemos que en la visita que Jesús hace a Nicodemo, Juan 3:5, le repite en varias ocasiones que el que no nace de arriba no alcanza el reino de los cielos, es decir, que debemos nacer del Espíritu. En Teosofía se nos indica que el peregrinaje de la mónada en su retorno se completa con el pleno regreso al Atma, o que el alma debe ser acogida en el cuerpo causal. En definitiva, que la experiencia habida con la materia nos permita, tras la necesaria purificación, el regreso al Espíritu. Segundo sacramento que haré un breve comentario, la Eucaristía. El significado de este sacramento, que como sabemos se personificó en la llamada Última Cena, tiene una significativa simbología. El pan y el vino pueden ser entendidos como la materia y el espíritu. Transmitir la unión de todos con unión o comunión desde una profunda convicción de fraterna igualdad, pues en ese acto nos unimos en la materia y en el espíritu. Es un acto por el que podemos tomar conciencia de la interiorización de lo divino en nosotros y en el que cada fiel recibe simbólicamente la divinidad en su plenitud, a pesar de que la recibe también cada uno de los fieles participantes. Podría, por tanto, ser humanamente comprendido cómo se recibe o cómo es el concepto de fractal en materia y espíritu de la divinidad. En la Eucaristía, esa divinidad la recibe, simbólicamente hablando, una persona, pero a su vez la reciben todos. Sería una manera de simbolizar lo que aritméticamente no hace mucho tiempo se habla de los fractales, ¿no? La etimología que viene del griego y del latín nos recuerda que es la acción de gracia. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es uno de los signos sensibles de un efecto interior y espiritual que Dios obra en las almas. ¿Qué dijo al respecto de la fraternidad Jesús? El mensaje de Jesús, voy a ver, bueno, voy más o menos bien de tiempo. El mensaje de Jesús transmitido a través de Pablo de Tarso al decir, amándonos recíprocamente con caridad fraterna, anticipándonos unos a otros en las señales de deferencia. Esto viene en la carta de Pablo de Tarso a los Romanos 12:10. El primero de los objetivos de la Sociedad Teosófica, como sabéis, es formar un núcleo de fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color. Y el glosario teosófico nos indica las siguientes palabras de Lactancio. Dijo Lactancio, la verdadera religión es la única que sepa hacer amar un hombre, a otro ser humano.
puesto que enseña que todos los hombres están unidos por vínculos de fraternidad, por la razón de que Dios es el Padre común de todos, es decir, que de Él provenimos. Sobre el amor, antes he mencionado el precepto de oro, ahora brevemente profundizaré un poco más. En Mateo 7, 1, 8, 12 se dice: no hagas a otros aquello que no quisieras que te hicieran a ti, o ama al prójimo como a ti mismo. Y en Juan 13, 34 se dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, que del modo que yo os he amado, así también os améis recíprocamente. Y al respecto me vino una frase de Pascal, que no es de Jesús, es de Pascal, pero que me gustó y por eso la digo hoy. Pascal dijo: el amor no tiene edad, siempre está naciendo. Ojalá eso fuera verdad, ¿eh? Eso lo digo yo. Pero creo que para ello hay primero que prepararse y cultivar. Termino, antes de abordar otro aspecto, sobre la fe en la providencia que nos transmitió Jesús. Esto lo he recogido de Mateo 6, 25, 34, cuando dice: sobre las aves del cielo o los lirios del campo, respecto a la búsqueda de alimento o necesidad de ir bien vestidos, qué necesidad tenemos de estar siempre preocupados por ello. Pero os voy a comentar, para distinguir un poquito también las cosas que se van diciendo, una sucinta fábula. Una furiosa tempestad se levantó en el mar, y el barco era llevado por las olas como si fuese una lata vacía. Los pasajeros, pálidos, aterrados, sin saber qué hacer, guardaban silencio. Solo un niño corría de acá para allá, riéndose de sus caídas a causa del vaivén del barco. Era el hijo del piloto. Después de un rato de impotencia y de angustia en el ánimo de todos, el mar recobró su calma, o la calma, y hubo alguien que, tomando al niño en sus brazos, le preguntó: dime, pequeño, ¿no tenías miedo de ser tragado por los tiburones? A lo que el niño respondió: ¿miedo yo? ¿Pero por qué? Si mi padre gobierna el timón del barco. Fábula curiosa, ¿verdad? Decimos que tenemos fe en un ser supremo, pero vivimos con el permanente temor, quizás por una incluso conciencia de nuestra debilidad humana, aunque difícilmente lo reconocemos, y no asumimos coherentemente esa fe que decimos tener. Pues si de verdad nuestra confianza fuera plena con ese ser supremo, actuaríamos como el niño de la fábula comentada. Paso de tercio. En Occidente no suele considerarse la posible relación existente entre los mensajes de tres de los más grandes seres humanos habidos. Me refiero a Buda, a Jesús y a Krishna. El mensaje de Jesús tiene, en mi opinión, un perfecto engarce con el que unos 6 siglos antes transmitió Buda. Si bien pueden considerarse, en mi opinión, también complementarios, ya que Buda lo plantea desde la perspectiva del sufrimiento humano y Jesús de la gratificación del afecto. Ambos sentaron claros pilares éticos y espirituales para que cada uno pueda realizar su autotransformación, por lo que se evidencia la responsabilidad de cada ser. Y ello se lleva a cabo desde concepciones universales y fraternas en aras al progreso espiritual. Es decir, que los conceptos antes expuestos de inmanencia y trascendencia
los transmiten fusionados, unidos e interrelacionados. De los 4 escalones o grados para la perfección que indica y desarrolla Krishnamurti en su libro A los pies del maestro, los 2 primeros, discernimiento y desapego, pueden ya claramente, en mi opinión, encontrarse en la doctrina de Buda. El tercero, la recta conducta, ha sido siempre sugerida como necesaria por todo maestro espiritual. Y la cuarta, el amor, creo que fue una aportación fundamental del mensaje de Jesús, como ya he comentado anteriormente. Jesús, como ya he dicho, era esenio y nazareno y predicó enseñanzas que debían ser la base de una nueva civilización, tal como también hicieron en su tiempo Buda y Krishna. Resulta, y a mí especialmente me resultó especialmente interesante, y por eso lo he recogido, la comparación que hace Blavatsky en su obra Isis sin velo, en el libro 2, páginas 537 a 539 de la edición inglesa, comparando a Jesús y a Krishna. Dice: Jesús es perseguido por Herodes, rey de Judea, pero huye a Egipto, guiado por un ángel. Para asegurar su muerte, Herodes ordena el degüello de 40.000 inocentes. Krishna es perseguido por Kamsa, tirano de Mathura, pero escapa de una manera milagrosa. Esperando matar al niño, el rey hace dar muerte a miles de niños varones. Una segunda comparación. La madre de Jesús era Mariam o Miriam. Se casó continuando virgen, pero tuvo varios hijos después del primogénito Jesús. Por esto pueden verse los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Bueno, tengo los momentos concretos, pero no me voy a alargar. La madre de Krishna era Devaki, una virgen inmaculada, pero había dado a luz a 8 hijos antes de Krishna. Una tercera comparación. Jesús obra milagros, echa a los demonios del cuerpo, lava los pies de sus discípulos, muere, desciende al infierno y sube al cielo después de librar a los muertos. Krishna hace otro tanto, con la sola diferencia de que lavó los pies a los brahmanes y subió al paraíso Vaikunta o paraíso de Vishnu. Y una cuarta comparación. Uno y otro divulgan los secretos del santuario y mueren. Cristo clavado en una cruz, un árbol, y Krishna clavado a un árbol, atravesado el cuerpo con una flecha. Finalmente, por mi parte, resaltar la complementariedad de sus 3 mensajes, incluso en la influencia geográfica y cultural habida. Cuando Krishna habla, su mensaje se esparce por el oriente, desde la India a Java, Sumatra, Camboya e incluso hacia el sur hasta Ceilán. Cuando habla Buda, su mensaje se extiende hacia el extremo oriente, a la China y el Japón, al norte hasta el Tíbet y hacia el sur hasta la propia Ceilán. Las palabras de Jesús han sido escuchadas especialmente en todo Occidente. Es como si alguien superior hubiera planificado la expansión de estos mensajes de estas 3 grandes personalidades que he mencionado para que la expansión sea adecuada en ámbitos territoriales distintos. Y me permito decir, con cierto espíritu de esperanza, que probablemente se ha iniciado ya la era de unirlos en aras a toda la humanidad. ¿Puede la teosofía quizás ayudar en ello? Espero y creo que sí. Un próximo avatar
transmitirá ese mensaje de la unión, de la fraternidad universal en todos los ámbitos de esta tierra, pues esperemos. Voy más o menos concluyendo, pero abordaré primero dos conceptos, el del universalismo y el del relativismo. Para una mejor comprensión de lo que comporta la fraternidad, comentemos brevemente estos dos conceptos. El universalismo es la ideología que afirma la existencia de una verdad universal, objetiva y eterna que lo determina todo. Por ende, debe ser admitida igualmente por todos los seres humanos. Lo opuesto al universalismo sería el nominalismo, ya que aboga por una forma individualista de ver las cosas. Cabe mencionar que los pensamientos universalistas no niegan la existencia de formas individuales de ver las cosas. Lo que niegan es la veracidad absoluta de estas singularidades. Voltaire abogó por la práctica de una religión universalista, buscando racionalmente usar la moral para el bien de la humanidad. El relativismo es una posición filosófica que niega la existencia de verdades absolutas. La posición opuesta al relativismo es el objetivismo. El objetivismo afirma que la verdad es independiente de las personas o grupos que la piensan, o en una forma lógicamente menos restrictiva, afirma que existan algunos hechos sobre los que existe acuerdo universal. Distinto a todo ello, para que no haya equívocos, es el ecumenismo, que es la tendencia o movimiento que busca la instauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricamente separadas desde los grandes cismas. El ecumenismo es a su vez también diferente del diálogo interreligioso, del cual no se debe confundir, pues este último consiste en la búsqueda de cooperación entre diferentes religiones, no solo entre las religiones cristianas. Por lo expuesto, debo concebir que la teosofía es universalista y objetivista, pues parte de ideas universales o arquetipos, según filosóficamente hablando expuso Platón o Carl Jung, siendo asimismo el mensaje de Jesús, por lo que antes he explicado, universalista y objetivista. Algunos efectos del mensaje de Jesús. Es obvio que los efectos del mensaje de Jesús han llegado a nuestros días y son absolutamente actuales, porque trascienden el tiempo cronológico al ser eternos. Evidentemente, opto por no abordar la evolución de las estructuras eclesiales de cualquiera de las religiones cristianas. Algunas consecuencias de su mensaje, fueron las siguientes concepciones filosófico-religiosas. Y por supuesto sigue siendo el contenido de esta charla efectuado desde mi personal punto de vista, centrándome en lo que creo que fue su principal aportación. Y mencionaré tres. El gnosticismo, puede hablarse de un gnosticismo pagano y de un gnosticismo cristiano, aunque el más significativo pensamiento gnóstico se alcanzó como rama heterodoxa del cristianismo primitivo. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo, hablo del gnosticismo. El gnosticismo es una mística esotérica de la salvación, es una creencia dualista, el bien frente al mal, el espíritu frente a la materia, el ser supremo frente al demiurgo, el espíritu frente al cuerpo y el alma. Un renovado interés en el gnosticismo afloró después del descubrimiento en 1945 de la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto. Los académicos contemporáneos tienden a estar de acuerdo en que el gnosticismo tiene orígenes judeocristianos, originándose a finales del siglo I en sectas judías no rabínicas y
y sectas cristianas primitivas. Muchos de los líderes de las escuelas gnósticas fueron identificados por los padres de la Iglesia como judíos cristianos. Un segundo movimiento, en mi opinión, a destacar, el neoplatonismo. En sus comienzos, como una secta del judaísmo, el cristianismo no había desarrollado aún una perspectiva filosófica. Los seguidores inmediatos de Jesús no parecían haber tenido un gran grado de alfabetización o entrenamiento sofisticado en teología. Al expandirse el cristianismo, los templos griegos y romanos fueron asimilados y adaptados, y a menudo reconstruidos para el culto cristiano, y los símbolos e imágenes existentes fueron adaptados y absorbidos por la nueva religión. Los primeros cristianos pudieron encontrar muchos rasgos en el platonismo que parecían anticipar sus propias concepciones de lo divino. Algunos cristianos primitivos, incluidos por el neoplatonismo, identificaron al uno en mayúscula neoplatónico, o Dios como Yahvé. La figura más prominente en la articulación del neoplatonismo y del cristianismo intelectual en el occidente latino fue San Agustín de Hipona, 354-430 después de Cristo, y sus escritos, especialmente las confesiones de doctrina cristiana, la ciudad de Dios, el comentario literal al Génesis y la Trinidad, tuvieron un impacto mayúscula en el occidente latino por los siguientes 1000 años. Recientemente, hace pocos días, el día anterior a San Jordi, exactamente, se publicó un texto nuevo sobre Orígenes de Alejandría. Pues bien, yo, aprovechando que acaba de salir este libro escrito por una persona que es monseñor de la Iglesia Católica, pero que sin embargo escribió sobre Orígenes de Alejandría y que además me permito decir que tenemos una buena relación personal, fue Orígenes, padre de la Iglesia, que tuvo como maestro a Amonio Sacas. Amonio Sacas, también un neoplatónico muy digno de ser conocido y estudiado. Tercera corriente que menciono de los efectos del mensaje de Jesús, el llamado en Occidente el misticismo. En el caso de la mística cristiana, el acto místico de unión con Dios, conocido como éxtasis, no depende del individuo, sino solamente de Dios, quien por motivos que solo Él conoce, otorga como gracia privada un breve tiempo de comunicación sensible ultraterrena a algunas almas. Digo lo que se dice desde la ortodoxia cristiana. También existe una mística protestante que representan, por ejemplo, escritores como Emanuel Swedenborg y sus arcanos celestes, o Joseph Smith, fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mormonismo. La tradición mística cristiana arranca en realidad de Pablo de Tarso y del Evangelio según San Juan, así como de los posteriores padres de la Iglesia. La mística española se desarrolló principalmente en Castilla, Andalucía y Cataluña. Existen los precedentes medievales de Raimundo Lulio, que marca fuertemente la tradición española con el contacto de la cultura árabe y la mística sufí, y con la tradición semítica de la Cábala, siendo místicos de reconocimiento mundial Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. En la actualidad sigue teniendo mucha importancia el llamado humanismo cristiano, siendo el filósofo Jacques Maritain su principal exponente. Y ya voy concluyendo. Cabe concluir que Jesús complementó el mensaje de Buda, en mi opinión, abordando también los conceptos universales de igualdad, fraternidad y amor, así como una inequívoca perspectiva de espiritualidad en una perfecta simbiosis de inmanencia y trascendencia.
Según el glosario teosófico, Jesús enseñó también doctrinas esotéricas, pero que las reservó únicamente para sus discípulos elegidos. Él, Jesús, no vino a fundar una nueva organización o a establecer una nueva iglesia. Hablo de Jesús, no hablo de Pablo o de sus seguidores. Él vino a plantar, en mi opinión, una invisible semilla en el corazón de los hombres, una semilla que alcanzaría su máximo desarrollo, pero como todas las plantas o árboles, el crecimiento estaba destinado a florecer por un tiempo y luego decrecer. Él aconsejó a sus continuadores que rezaran en privado, no necesariamente en iglesias, y no nombró clérigos ni sacerdotes. El comentario de tú eres Pedro y sobre esta piedra, bueno, eso es muy interpretable. Él dio lo que vino a dar, era algo intangible, invisible, algo que él plantó en el corazón de los hombres, lo cual solo podemos llamar una chispa o reflejo del Espíritu. Lo que Jesús hizo es algo que no puede medirse por su realización exterior, tanto en su tiempo como en los que lo sucedieron, porque es algo que vive para siempre en el interior del corazón de los hombres. Es profundo y de valor inestimable. Como os he dicho anteriormente, es un mensaje permanente y de necesidad de aplicación muy actual, en razón, lamentablemente, a la realidad cotidiana que constatamos. Si se asume con sinceridad, el mensaje de Jesús nos apela a un claro compromiso de servicio a la humanidad, es decir, de servicio y entrega al resto de seres con independencia del reino al que pertenezcan y con pleno respeto a las leyes de la naturaleza. La venida de Jesús fue una bendición para el mundo. Él enseñó e inspiró a los hombres, les enseñó los más profundos secretos de la vida y les urgió a tomar el divino sendero. Y concluyo con el recordatorio y opinión que un reconocido ocultista, Eliphas Levi, dijo sobre la figura de Jesús. Página 174 del libro La clave de los misterios. Dijo literalmente: Abraham te conoció, Hermes te adivinó, Pitágoras te calculó, Platón en cada sueño de su genio te aspiró, pero solo un iniciado, solo un sabio te ha revelado a los hijos de la tierra. Uno solo pudo decir de ti: yo y mi Padre somos uno. Sea de él, en mayúscula, entonces la gloria en mayúscula, ya que toda la gloria en mayúscula es tuya. Gracias por vuestra atención.